Abrimos el consultorio de bolsa esta tarde de jueves en Mercado Abierto, en Capital Radio, y lo abrimos saludando a Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, vamos enseguida a responder a dudas de nuestros oyentes, a quienes les recuerdo pues que tienen varias formas de participar con nosotros en este consultorio de bolsa. Por ejemplo, pueden escribir a oyentes@capitalradio.es. Ahí nos pueden dejar sus dudas, las compañías por las que nos quieren preguntar. También pueden llamarnos al 91 283 33 33 y notas de audio a través de WhatsApp nos pueden ir dejando y nosotros las vamos a ir emitiendo en el 687 050 600. Siempre hacemos al principio un poquito... situamos la escena, digamos, de cómo están las cosas. Hoy hemos visto tono positivo prácticamente generalizado en Europa. Apenas la Bolsa de Londres ha terminado con ligerísimos recortes. Hoy ha habido reunión, por cierto, del Banco de Inglaterra. Ha sido una semana muy intensa en reuniones de bancos centrales. Hoy todo el mundo reaccionando a esos últimos comentarios de la FED, a esas subidas de tipos que parece que se ven más cercanas en el tiempo desde ayer por la tarde. Tenemos al IBEX que hoy ha cerrado en 8.876 puntos con alzas del 0,78% y tenemos al otro lado del Atlántico muy buen tono para los índices con un Dow Jones, por ejemplo, que está subiendo ahora un 1,5%. Carlos, ¿cómo ven las cosas ahora? A principios de semana hemos tenido cierto susto con el tema de Evergrande, que sigue sin solucionarse, pero bueno, ahí está. Sí. Ha sido una semana interesante, ¿no? O está siendo una semana interesante. El cierre del pasado viernes, yo escribía en el Confidencial este fin de semana diciendo que la corrección se hacía más probable, es decir, que el mercado parecía más correctivo. Esto se debía a la jornada de ida y vuelta del viernes, que por ejemplo hablabas de Londres, pues aquí configura claramente un patrón de doble techo que recuerda al que ya se despliega en julio, este que tenemos aquí, ¿no? Que se frena en su primer soporte horizontal. Es un movimiento que recuerda mucho a lo que ha pasado también, por ejemplo, en Alemania. Un primer doble techo, una corrección, que en este caso no llega a la zona de soporte, una reversión inmediata, nuevos máximos y de nuevo precios abajo. El británico es muy similar, ¿no? Abajo, nuevos máximos y de nuevo abajo. En este, doble top. Entonces, esta cuestión que era generalizada al cierre del pasado viernes, podemos ver aquí el Eurostoxx 50 es el único de estos cuatro grandes índices que se escapaba de esta confirmación. El Stoxx 600 había roto ligeramente, pero había roto al cierre del pasado viernes. Digo que la situación pues aún se hacía peor porque el Eurostoxx 50 rompía a la baja este soporte de mínimo previo y configuraba este doble techo. Podemos ver que el patrón es igual en el Eurostoxx 50 que en el Stoxx 600, algo que, por ejemplo, no pasó durante la corrección de julio, cuando el Stoxx 600, sí hace ese doble top, igual que el DAX, y revierte con mucha rapidez, mucha velocidad, en un movimiento muy ligado a lo que pasa con la volatilidad. Luego lo podemos ver con el mercado americano. Y en el caso del Eurostoxx 50, pues el mercado revierte sobre lo que sería un suelo de canal bajista. Es decir, tenemos un primer susto, un susto importante, pero que se revierte muy rápidamente, con lo cual en filtros de tiempo, digamos que no llegas a tener una señal bajista de verdad. Y además, este tipo de fenómenos no se veían en Estados Unidos. En este momento, cuando hemos roto toda esta serie de soportes, en Estados Unidos tampoco se ven este tipo de problemas. Solo hemos visto un patrón parecido en el New York Stock Exchange, es decir, en el famoso NYSE, que es una de las medias importantes de Wall Street, que rompe a la baja por un día, luego reversión inmediata, es la jornada del lunes, tampoco en filtro de tiempo, desde luego en filtro semanal no. Y lo que sí es verdad es que en esa sesión hay rupturas de volatilidad, ahora veremos. En el conjunto del mercado americano lo que se hace es bajar a las zonas de primeros soportes, en general no hay rupturas de soportes importantes, aunque sí hay deterioro en el proceso de más corto plazo con pérdida de canal en el Dow Jones Industrial, ruptura de un primer soporte de muy corto plazo en el Dow Industrial. Recordemos que venimos con una divergencia de transportes de muchos meses, Russell 2000 también durante muchos meses que no apoya. Curiosamente el Russell 2000 es el índice que lo hace bien el lunes y que, como había pasado el viernes anterior, no se debilita, es decir, no cae. Es el índice que lo ha hecho peor durante el año, pero es el índice que en este momento no está cayendo. Esto es interesante, ¿no? Ver que al final el deterioro no es general, sino que las partes que ya han hecho su trabajo están aguantando. En el caso de Europa, por seguir con los gráficos, fíjate que la corrección, por ejemplo, del lunes suponía que teníamos mínimos y máximos descendentes muy claros, roto con gap, en el caso del CAC, por ejemplo, aquí, y en el caso del MIP también.
Teníamos deteriorada en el corto plazo toda la rentabilidad europea. ¿Más allá del corto plazo? No, pero las alarmas encendidas. Sí. Nosotros a los lectores de BlackBerry lo que les decíamos esa misma noche, sobre todo por la reacción de última hora del mercado americano y el tipo de ruptura de volatilidad que estábamos viendo, es que necesitábamos una recuperación inmediata. Es decir, el mercado tenía que subir ya y cerrar estos huecos que se dejaban el lunes. Bueno, como puedes ver, ya ayer por la tarde teníamos un CAC que cerraba hueco, un MIP que cerraba hueco, el Eurostoxx 50 cerraba su hueco, el FTSE 100 del que hablabas hace un momento, hoy lo ha hecho mal, pero es que es el que ha estado tirando del carro y el que más rápidamente cerró el hueco, porque ya anteayer cerraba el hueco de apertura del lunes, o sea, el martes ya empezaba a matizar claramente lo que había pasado en la jornada del lunes. En el caso del Stock 600 podemos ver que ayer también pues, se cerraba ese gap y que el propio DAX, aunque muy ligeramente, cerraba el hueco. Es decir, que de alguna manera el mercado ha vuelto a una cierta neutralidad sin anular completamente los riesgos, por supuesto, que plantean estos patrones, pero mejorando claramente el aspecto en el muy corto plazo por esta reacción. En el caso americano, como decía antes, pues las cosas eran matizables. Si cogemos el S&P 500, podemos ver que esta corrección no tiene esa formación de doble techo, simplemente es una caída. Y esa caída lleva al mercado hacia su primera zona de soporte. Intradiariamente se rompe, pero en cierre diario el mercado aguanta. Podemos ver que en este momento el mercado americano está haciendo lo que no había hecho hasta ahora lo que no ha hecho hasta ahora de forma general, salvo en el caso del NICE, que era moverse a buscar, a cubrir e incluso cerrar huecos. Podemos ver que el S&P 500 está cerrando ese gap. El Nasdaq en este momento no, pero hay otros que ya lo hacen. Y también podemos ver pues, que el Nasdaq en ningún caso ha perdido su primera zona de soporte. Es decir, que aunque son niveles de resistencia muy importantes, en el caso del Nasdaq incluso de doble resistencia, podemos ver aquí como todo este proceso de alzas claramente tiene un nivel de resistencia en los máximos, considerando los altos del verano pasado y los de principios de este año. Trazamos una directriz creciente como resistencia ascendente y vemos que claramente el mercado se ha parado ahí. Es una resistencia que es doble porque podemos hacer el mismo ejercicio con los altos del año 2021, abril y julio, y obtendremos también ese nivel como un área de doble resistencia. ¿Qué ha pasado en términos de volatilidad? Que yo creo que ofrecía, que al menos nosotros en el comentario a los clientes de BlackBerry les señalábamos claramente que la ruptura de volatilidad, que parecía interesante, tanto sobre todo en el caso del Nasdaq, no dejaba de ser una ruptura que nos llevaba a las primeras resistencias. La volatilidad tiene una primera resistencia en la zona de 25, que se rompía al cierre por muy poco, lo cual ya te deja una cierta sensación de que quiere pero no puede del todo, y si a esto le sumas que al nivel de máximo intradiario tienes dos resistencias, tanto el máximo de la anterior corrección notable, la de abril-mayo, como la unión de máximos ascendentes que se puede ver en el proceso de volatilidad desde primeros de julio, lo que tenemos es una gran resistencia en la zona del 28.60. Y es justamente ahí donde intradiariamente frena la volatilidad en la sesión de lunes. En el cierre tenemos una vela pues que no es muy convincente, es claramente de ruptura de una primera resistencia, pero queda muy lejos del máximo intradiario. Al día siguiente siguen las dudas y ayer podemos ver que pese a que el mercado americano no lo hace especialmente bien, la volatilidad ya cae con fuerza y tanto el VIX como el VXN, la volatilidad del Nasdaq, cubren los huecos dejados el lunes y amenazan con un cierre que en este momento se está produciendo. No sé qué pasará al final, si tendremos una repetición de la jugada de viernes. Es bastante bueno para el mercado cerrar estos niveles de volatilidad. Fíjate la vela del lunes del Nasdaq, ¿no? Como no es una vela de ruptura, es una vela de quiero, pero no te acabo de confirmar. Estoy muy lejos del cierre, muy cerca de la apertura y luego rápidamente esta consolidación. Esto lo que hace es que tengamos el mismo mercado que teníamos. Hemos visto una ruptura en falso de soportes, no es algo que no sea frecuente, es algo que ya vimos en julio, pero que a mí en este momento me ha inquietado más. Y aunque no hemos reaccionado, es decir, si me ha saltado un stop, pues y he considerado que hay que cerrarlo, lo he cerrado, pero a nivel general nuestra exposición se ha mantenido igual, a la espera un poco de ver estos acontecimientos, cierres semanales, etcétera. Lo que yo querría destacar es esa resistencia de la que hemos hablado tú y yo muchas veces. Voy a cambiar la escala, siempre digo lo mismo, lo tengo aquí porque no corrijo el template, pero esto tendría que estar prohibido, es decir, los gráficos de análisis técnico no deberían permitir que
utilicemos escalas aritméticas, porque si no después toda la gente cree, pues eso, que ve movimientos parabólicos por todos lados y burbujas y no sé qué clase de historias. Podemos ver que la pendiente de subida del mercado no deja de ser exactamente la misma que mantiene desde el año 2009. Es decir, no es un mercado que se haya vuelto más exuberante, nada por el estilo, ni son pendientes que no se hayan visto muchas otras veces en el pasado con o sin burbujas. Entonces, ¿dónde hemos llegado? Pues a esa resistencia ascendente de la que hemos hablado aquí en tu programa desde hace muchos meses, y alguna vez te he dicho, yo si llegamos a esta resistencia casi que vendo, si no todo, casi todo, y me echo a dormir. Bueno, pues es que casi estamos. Entonces, no hemos tocado, le ha faltado un poquito, le ha faltado un 2%. Ahora mismo la vela mensual es mucho menos inquietante de lo que teníamos el lunes, que teníamos un patrón envolvente. Obviamente, sin cierre mensual no hay vela mensual. Y bueno, es un poco lo que quiero ver. De aquí a unos días podré ver el tipo de contraataque bajista. Si no cambia mucho la cosa, nos quedamos como ahora, pues sigo pensando que nos tenemos que mover hacia esa resistencia ascendente y tocarla, incluso quizá batirla. Me sigue pareciendo muy difícil superar esta resistencia. Y dentro de este, digamos, pues entorno de menos mal, que es lo que podríamos un poco decir que tenemos ahora, sí, de alivio, de al final, pues esto no parece tan grave. Señalar un poco lo que hablamos del Russell, ¿no? Si te fijas en el Russell 2000, que lleva todo el año plano, pues la corrección nos lleva a la media de 200 sesiones, como había pasado en julio, y ahí el mercado ha aguantado. Esa, como sabes, es una referencia clásica de los técnicos muy tendenciales y era un soporte adicional a considerar que está funcionando muy bien. Si vemos el Russell en versión futuro, porque no vamos a tener actualizado hasta el cierre de la sesión, podemos ver que hoy también lo hace muy bien y que hoy con esta nueva subida el Russell 2000 estaría cerrando el hueco que habría dejado el lunes. Es decir, es el primer índice junto al NICE que estaría escalando por encima del gap, como ya han hecho prácticamente todas, si no todas, las bolsas europeas, lo cual de alguna manera está desconvocando ese intento de los bajistas. Fíjate que aquí la media de 200 sesiones se rompe claramente, ¿no? Esto dirás, bueno, ¿pero qué ha pasado? Es el mismo índice. Pues es algo muy sencillo. Este es un índice que no ajusta el dividendo. Entonces, al no ajustar el dividendo, produce estas distorsiones. Por eso yo siempre aconsejo que la gente utilice los gráficos con dividendo ajustado. Puedes ver que aquí, mágicamente, ni el uno ni el otro. Es decir, no has tenido ningún problema de media de 200 sesiones porque estás usando un gráfico que es el que casi nadie usa, pero que deberías utilizar. ¿Por qué deberías utilizarlo? Porque si defines análisis técnico, es el único que te va a encajar. Es decir, este índice estudia la acción del mercado. El otro estudia la acción de los precios. Los precios pueden ser de muchos tipos. El mercado es uno solo. Entonces, intelectualmente no conozco ningún técnico que me pueda rebatir esto. Creo que no técnico tampoco. Y entonces en esto soy muy purista y muy talibán, si se me permite la expresión. O eso es lo que dice la gente, que soy muy talibán con esta idea. Pero es que sobre principios no se negocia. La definición de análisis técnico es la que es. Y como hay muchos precios, yo no puedo estudiar precios. Yo tengo que estudiar otra cosa. Tengo que estudiar empresas, que hay una sola. Y como siempre digo, con las empresas pasa lo mismo. Con dividendo, sin dividendo, no. La acción del mercado. Pues empresas vamos a estudiar, si le parece, para responder dudas de nuestros oyentes. Por ejemplo, Ebro Foods, la primera que vamos a analizar esta tarde. Ricardo nos escribe a oyentes @capitalradio.es y nos dice, quiere que le comente qué tal ve Ebro Foods y si entraría en los precios actuales o esperaría que perforara resistencias. Bueno, yo, aunque no lo hago abiertamente del modo más habitual, porque al tener tanta presencia pública uno acaba no queriendo que le prejuzguen o le maljuzguen, y sé cómo funciona el cerebro humano. Por cada acierto necesitas 3 errores para que la gente, por cada error necesitas 3 aciertos para que la gente empiece a pensar que más o menos sabes lo que haces, más o menos y con suerte. Entonces, yo intento mostrar un trabajo en el cual mi fiabilidad aumente, es decir, la necesidad que yo tenga de ejecutar stops disminuya claramente. Esto no hace que yo gane más dinero, solo hace que parezca que lo hago mejor. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no entiende el juego. El juego no va de acertar. El juego va de saber ganar y saber perder, de esperanza matemática. Punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo tengo un activo en tendencia principal alcista, como es Ebro Foods, que es así, es un activo, todo el mundo podría ver algo tan sencillo, pues no veo por qué no puedo pensar en los soportes como áreas de compra. ¿Y por qué voy a tener que esperar a que rompa por aquí arriba como si eso me diera una garantía adicional? Vamos a mirar lo que ha pasado en Ebro Foods utilizando esta técnica de ruptura en el proceso lateral anterior. Si yo lo canalizo un poco para darle un filtro, es decir, para no tal, bueno, pues ahí lo tengo. Ruptura de máximos, doble ruptura, una vez y 2 veces. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha vuelto a meter abajo. Es decir, romper por arriba no garantiza que yo vaya a acertar, solo lo hace
más probable. Pero tanto más probable como para que merezca la pena tomar stops muy alejados como los que tendrás que tomar con rupturas como estas, porque estas señales de compra exigen stops aquí abajo e incluso aquí abajo si quiero ser realmente tendencial. Sin embargo, si yo compro cerca de los soportes, podré trabajar con estos niveles agresivamente o estos de aquí abajo y ya no serán, digamos, tan lesivos para mi cuenta en el caso de que me equivoque. Por eso me puedo equivocar más veces y ganar más dinero, porque reduzco mucho mis errores. Dicho esto, como podemos ver, el valor no ha acabado de alcanzar la zona de soporte. Es una zona de soporte un tanto compleja, hay soporte aquí también, entonces le ha faltado un pelito. Yo, personalmente, cuando puedo trazar dos soportes, soy mucho de tener paciencia y esperar. Y puedo ver que aquí, si canalizo la corrección y además tomo el mínimo previo, el soporte me aparece en la zona de 16, hoy por hoy 15.90. Esto puede cambiar, como siempre digo, por ajustes, dividendo y ampliación. Y yo, si tuviera que pensar en comprar Eurofoods, que no me parece mal en idea de fondo, lo haría en el caso de que los precios visiten la zona del 15.90 y, pues, desplieguen algún tipo de figura de vuelta, que puede ser desde una vuelta en V, para lo que usaré pues velas y sobre todo una vela semanal, o un patrón pues que estructure un cambio de tendencia. Si yo sobre este nivel veo un patrón de doble suelo, un cabeza y hombros, un triángulo rectángulo roto al alza, es decir, lo que sea que pueda tomar como figura de vuelta clásica, entonces tomaré mi posición. Lo haré sobre soporte y lo haré pensando en que me voy a ir a la zona de resistencias y que la voy a romper. ¿Por qué la voy a romper? Pues porque estoy en tendencia. Y ese debería ser el planteamiento base. Luego hay momentos en los cuales uno, y el actual se me va un poco por aquí, uno tiene que tener una cierta inercia a pensar que es posible que esto ya no pueda pasar, que ya no merezca mucho la pena pasar a ondas de orden superior con el mercado que tenemos por lo muchísimo que ha avanzado. Pero desde luego eso aún me llevaría más a reforzar la idea de que donde debo comprar es sobre soportes, porque si compro en rupturas de resistencia en mercados maduros, lo más fácil es que me salte los stops. Pues queda clara esa respuesta para este oyente, para Ricardo sobre Eurofoods. Vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar, si le parece ahora mismo, este mensaje que nos ha dejado, esta nota de audio, a través de WhatsApp, otro de nuestros oyentes. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué me recomienda el analista, ya que tengo red eléctrica comprada a 16,80. Muchas gracias. Un saludo. 16,80, una posición abierta en red eléctrica. Muy bien. Hablamos hace unos días, creo que fue en el anterior programa también, sobre red eléctrica, o hace 2 semanas, con una oyente también. Y yo comentaba pues que esta es una zona de resistencia importante, porque es el máximo prepandemia. Y recuerdo que le comentaba al oyente que el problema que tenía para gestionar la posición es que había entrado, si no recuerdo mal, en la zona de 16. Y hablábamos de este patrón que había dejado aquí, de patrón de tipo cabeza y hombros, y de que eso pues tenía sentido una vez roto esto. Pero que el análisis técnico lo que te habla es de un movimiento hacia máximos y luego, como he dicho antes, lo más probable es que rompas porque estás en tendencia. Pero habíamos visto una cierta debilidad y yo comentaba también que, quiero recordar que a nivel velas, pues había un patrón envolvente o teníamos un patrón envolvente. Aquí lo podemos ver. Y esto es potencialmente bajista. Con lo cual, si uno era muy agresivo, podía ya pensar en reducir la posición. Yo lo que le sugería es, quizá, si quería ser muy agresivas, tomar un beneficio, creo, que le decía, y luego el resto, pues, trabajarlo con stops más abajo, porque no había una posibilidad de establecer un stop por encima de 15.50. Podemos ver que incluso es la media 200. Y le comentaba que precisamente si el valor se movía de nuevo hacia los máximos, podía desplegar un doble suelo. Podemos ver que aquí se confirma ese doble suelo hace un par de sesiones. Y que ahora este es un patrón que teóricamente te invita a comprar en corto plazo. ¿Qué es lo que no debe pasar? Pues que el valor caiga y pierda la base del patrón, porque eso anularía el patrón y nos dejaría la formación contraria. En vez de un doble suelo, tendríamos un doble techo, insisto, en zona de máximo histórico. Ahí está. Entonces, teniendo la posición o queriendo tomarla, no me parece mal. Lo que hoy puedo decir es que esta y otras posiciones se deberían gestionar para trading en tendencia con un stop bajo 16,85. Y eso hace el valor bastante atractivo, porque estamos hablando de un stop pequeño. Y eso, hacedme caso, en bolsa es bastante difícil de tener. Estamos hablando de un stop del 5%, que es un stop pequeño en todo tipo de mercados y que en un mercado como el actual, de fuerte rango, pues es especialmente difícil de encontrar. Así que, llegados aquí, quizá yo lo que esperaría es un cierre por encima del 17,80 para haber roto ya la resistencia, ya que estamos tan cerca, o si no, pues cualquier corrección del título hacia la zona de 17, pues puedes tomarla como una oportunidad para tomar una posición de riesgo muy bajo. Es verdad que a medida que el valor se vaya acercando a la zona de soporte, se hará más probable que rompamos a la baja, pero
tendremos muy cerquita la zona de stop y desde luego es un stop que cualquier chartista tiene que ejecutar. Y es una cuestión de niveles, máximo histórico y luego de patrón. Tienes un doble techo y además si lo rompes vas a perder directriz alcista principal, con lo cual en un manual chartista no se aguantaría de ninguna manera. Nos vamos al mercado americano, Carlos, para analizar Visa, la compañía de tarjetas. David desde Sevilla, que nos escribe y quiere saber cómo vería una entrada a largo plazo en esta compañía. Bueno, quiero un análisis de este valor, de Visa. ¿Lo ve para entrar? A ver, a mí ahora mismo me parece que no se pueden tomar posiciones pensando en largo plazo. Porque aunque el mercado pueda subir, porque está en tendencia y mantiene todos sus soportes, etcétera, etcétera, ya he enseñado antes esa súper resistencia del S&P 500. Yo no sé cuánto más va a subir el mercado. Sé que el mercado hace tiempo que sube en unas condiciones de sentimiento inversor que son extremas y que eso es propio de mercados muy maduros. Sé que desde hace meses tengo ya divergencias de transportes, que son cosas que suelen pasar en mercados que maduran mucho, que es hoy en día una divergencia que tengo también con el Russell muy, muy gorda. Y no me olvido de lo que subió desde marzo. Entonces, probablemente habrá mejores momentos para tomar posiciones a largo plazo. Y honestamente tengo que decir que creo que uno solo puede tomar posiciones de largo plazo en procesos bajistas, de un cierto orden. Pero cuando la bolsa te corrige un 5%, tomar posiciones de largo plazo, pues a lo mejor en junio, porque venías de una gran caída, ¿no? Y bueno, hemos recuperado bastante, pero aún hay mucho, pero es que estamos en máximos históricos. ¿Cuánto va a subir más el mercado? Nadie lo sabe, pero desde luego no tenemos referencias para trabajar a largo plazo. Si yo quiero trabajar a largo plazo con Visa, aquí están las referencias. Yo rompo a largo plazo y tengo señales de largo plazo, es verdad, ¿no? Entonces podría pensar en tomar una posición de largo plazo porque tengo una ruptura del valor en largo plazo. Ok, es correcto. ¿Pero dónde están los stops? Pues está muy abajo.